Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 25º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 9, versículos 30 al 37. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos. Lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos recorriendo con Jesús este camino que es el camino de su vida pública, su ministerio desarrollado en Galilea. Y como nos cuenta hoy el Evangelio de San Marcos, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera. Es decir, Jesús también buscaba tiempos y espacios para adoctrinar a sus discípulos, para enseñarles. No solo las grandes multitudes eran las destinatarias de su mensaje. Jesús iba formando poco a poco a sus discípulos, aquellos que luego continuarían con su misión. Por eso dice el Evangelio que no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Y nos dice el Evangelio de San Marcos que Jesús les hace el segundo anuncio de su pasión. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Recordemos que el domingo pasado escuchamos el primer anuncio de la pasión en el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús, después de escuchar de Pedro aquellas palabras: tú eres el Mesías, les explica a sus discípulos qué tipo de Mesías era él, un Mesías sufriente, un Mesías que iba a salvar con el sacrificio de su propia vida. Pues ahora de nuevo Jesús aborda este tema espinoso, por cierto, sobre todo para los discípulos que esperaban un Mesías vencedor, un Mesías triunfante. Jesús no ha negado que Él es el Mesías, pero aclara qué tipo de Mesías es. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Anuncio de pasión, anuncio de sufrimiento, anuncio de dolor, anuncio de una vida donada para la salvación de todos. Pero como ellos vivían en otra sintonía, como ellos estaban más bien esperando un Mesías de otro corte, no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. No quieren, pues, que la idea que ellos tienen de Mesías se venga abajo. Pero por otra parte están las palabras de Jesús. ¿Cómo entender este anuncio y este mensaje que Jesús les da? Llegaron a Cafarnaúm, nos dice el Evangelio, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pregunta muy importante que les hace Jesús, porque los discípulos se quedaron callados, se avergonzaron de lo que habían venido haciendo. Dice el evangelista San Marcos: porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante, quién de ellos era el más importante. Jesús hablando de cosas tan sublimes como su próxima pasión, su próxima muerte, y ellos hablando de temas tan frívolos y superficiales. Es decir, preocupándose por temas tan mundanos como el poder. ¿Quién de ellos es el más importante? Les preocupaba realmente saber quién era el más importante.
No vivían con la lógica del reino, no vivían con la lógica de Jesús, no vivían con la lógica del Evangelio, porque se preocupaban de lo que no era importante a los ojos del Señor. Entonces Jesús, que se dio cuenta de aquello que iban discutiendo, se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, qué bueno que quiera ser el primero, pero que sea el último de todos y el servidor de todos. El primero en el reino tiene que ser el último de todos y tiene que ser el servidor de todos. Si alguien quiere ser el primero, adelante, dice Jesús. Pero entienda que aquí hay una involución de valores. Para ser el primero hay que ser el último. Para ser el más importante hay que convertirse en servidor de los demás. Esta es la lógica del reino, es la lógica de Jesús, es la lógica del Evangelio. Esta involución de valores que Jesús propone, muy distinto de lo que dice el mundo. El mundo nos dice que el que sirve es inferior, que el que sirve siempre es el que vale menos y el que es servido es el que vale más, es el más importante. Eso nos dice el mundo. Y por eso en el mundo hay muchos que quieren ser servidos, pero hay pocos que quieren ser servidores. Hay pocos que quieren dedicar su vida a los demás. Los que viven con la lógica del Evangelio, la lógica del reino, la lógica de Jesús. Entender que la vida vale en la medida en que es donada. Después, tomando a un niño, Jesús, siempre tan plástico, tan claro en sus explicaciones, ahora lo hace a través de un gesto. Tomando un niño, lo puso en medio de ellos para subrayar dónde está la grandeza, en la pequeñez, en la humildad. Lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Y Jesús con esto está dándoles una lección. En la pequeñez, en la insignificancia a los ojos de los hombres, ahí está la grandeza, la verdadera grandeza a los ojos de Dios. Aquel niño representa lo más puro, lo más santo, lo más sagrado. Pero hay que entender lo que está diciendo Jesús para comprender entonces la sublimidad de su mensaje. Jesús está proponiendo al niño como un modelo por su pequeñez, por su dependencia de los demás, por su humildad. Este es el modelo que hay que seguir. Y a este hay que acoger en el nombre de Cristo. Y quien acoge a un niño en el nombre de Cristo, no solamente acoge a Cristo, sino acoge a aquel que lo ha enviado, al Padre Celestial. Y a esto nos está invitando Jesús. A esto nos invita el Evangelio de este domingo. A comprender, pues, que nuestra vida tiene que moverse según otra lógica. No la lógica del mundo, del poder, del placer, del tener, sino con la lógica del reino, del servicio, de la entrega, de la donación. Porque esto es lo que Jesús quiere para que nos volvamos imitadores suyos. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos, dirá el Señor. Pues así tiene que vivir el que es discípulo de Cristo, vivir donando la vida por los demás, a ejemplo del Salvador. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.